desde artefactos que se abren dentro del cuerpo hasta flagelaciones aterradoras. Bienvenido Doctops, estos son los 15 métodos de tortura más crueles de la Edad Media. Número 15. Desgarrador de senos. Este instrumento de tortura era uno de los más aterradores para las mujeres o para los gordos con tetas. Se lo utilizó en la época romana y consistía en una tenaza de 4 puntas afiladas a las que se les aplicaba calor hasta el punto de estar al rojo vivo. Después se agarraba el seno de la víctima y se lo cortaba en porciones. Fue aplicado en mujeres condenadas por herejía, blasfemia, abortos provocados y también en interrogatorios. Número 14. El potro. El potro o eculio fue un mecanismo utilizado en la Europa medieval, principalmente en España, Francia e Inglaterra durante la Inquisición. La víctima era atada de pies y manos a una superficie de madera que estaba conectada a un torno. Al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos opuestos, provocando su dislocación y desmembramiento. Número 13. Garrucha. La garrucha fue uno de los métodos de tortura más empleados por la Inquisición española. Consistía en atar las manos del condenado a la espalda y tras esto, izarlo lentamente mediante una polea situada en el techo. Luego se lo dejaba caer con fuerza, pero sin que llegara a tocar el suelo. Las ataduras de las cuerdas hacían tal fricción con la piel que prácticamente la quemaban y laceraban, y al mismo tiempo, la caída dislocaba las extremidades superiores. Número 12. La sierra. En la versión medieval de este terrible método de tortura, primero se ataban las piernas de la persona, generalmente un homosexual, y después la colocaban boca abajo y lo cortaban por la mitad. La posición invertida del condenado era para que le llegue más sangre al cerebro, para así impedir la pérdida general de sangre. Esto demoraba la pérdida del conocimiento, por lo que la persona podía permanecer viva por más horas, agonizando del dolor. Número 11. Cuna de Judas. La cuna de Judas, o también conocida como vigilia, consistía en una pirámide puntiaguda diseñada para producir dolorosas heridas en las partes sagradas de las personas. Funcionaba de la siguiente manera: se ataba a la persona mediante cuerdas a las paredes del cuarto, para después alzarla y dejarla caer con fuerza una y otra vez sobre la punta. Si la víctima no confesaba, se le ataba un objeto pesado para que la caída sea más fuerte, causando el mayor daño posible. Número 10. Tormento de agua. Aunque torturas con el uso de agua hay por montones, voy a mencionar las dos peores. La primera se utilizó en las cortes de Francia y España entre el siglo XVII y XVIII. Consistía en introducir un cántaro hasta el esófago del condenado y meterle agua con orina o bilis hasta que vomite o hasta que el estómago esté a punto de estallar. En el segundo método, llamado la gota china, el prisionero era inmovilizado mientras una gota de agua fría le caía en la cabeza o la frente cada 5 segundos. Aparte del daño que producía en la piel, el constante goteo volvía loco al prisionero al no poder dormir ni tomar el agua cuando atacaba la sed. La mayoría morían de paro cardíaco. Número 9. Látigo romano. Látigos existen de todos los tipos y colores. Son algunos los casos documentados o históricos del uso del látigo contra personas. El mejor ejemplo de todos fue el propio Jesús. El látigo más representativo fue el fragum romano o flagelador romano, que era un látigo con 2 o 3 correas con bolitas de piedra o metal en las puntas. Cada golpe provocaba desgarros espantosos en la piel y la pérdida progresiva de sangre. Número 8. Divisor de rodilla. Utilizado durante la Inquisición, el divisor de rodillas era un artefacto que dejaba a las víctimas sin poder caminar por el resto de sus vidas. Para que este método creativo de tortura funcione, la rodilla era colocada entre 2 hileras de pinchos que lentamente penetraban la piel y los huesos. A pesar de que se llamaba divisor de rodilla, en realidad era utilizado en más articulaciones, que iban desde los codos hasta los tobillos, dejando a la persona minusválida de por vida. Número 7. Aplasta pulgares. Si alguna vez te has machucado una uña y sabes lo doloroso que es, lo que vas a ver ahora hace que eso no sea más que un paseo en el parque. Utilizando un torno de banco, la tortura consistía en el aplastamiento de uñas, falanges y nudillos de forma lenta y progresiva. El nivel de desgarramiento podía ser controlado hasta el punto de provocar prácticamente la mutilación de los dedos. Número 6. Toro de Falaris. Una de las torturas más sádicas de la historia, sin duda, fue el toro de Falaris. Primero los prisioneros se introducían en el interior de una estatua de bronce con forma de toro. Después la estatua se colocaba encima de una hoguera, por lo que la temperatura en el interior aumentaba tanto que cocinaba vivos a todos los que se encontraban adentro. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador Perilo murió al ser introducido en su propia creación por orden del tirano Falaris cuando le presentó el instrumento.
Número 5. La rueda. Utilizado como un complemento a la pena capital, la rueda fue un método de suplicio y ejecución. Consistía en atar firmemente al prisionero en un banco o una rueda, tras lo cual el verdugo procedía a triturar con una barra de hierro todos sus huesos y articulaciones. Después de horas infligiendo dolor, el verdugo le cortaba la cabeza o lo dejaba morir lentamente por deshidratación. Número 4. Pera de la angustia. Si en la Europa de 1600 eras condenado de homosexualidad o blasfemia, en muchos casos terminabas siendo torturado por la pera de la angustia. Era un objeto metálico con forma de pera que era introducido en algunos orificios del cuerpo. El lugar más común era la boca, más aún si cometías alguna injuria contra Dios o la iglesia. Se lo introducían en la vagina a las mujeres que abortaban, y si eras homosexual te lo metían en el ano. Una vez en el interior, la pera de metal se abría desgarrando con todo a su paso. Número 3. Desollamiento. Esta práctica de miles de años es frecuentemente referida como desollar vivo. Básicamente, consiste en arrancarle la piel del cuerpo a personas o animales vivos. Las personas que eran fileteadas como pescado a veces permanecían vivas por horas o hasta días agonizando del dolor. Número 2. Empalamiento. El empalamiento era un método de tortura y ejecución donde la víctima era atravesada por una estaca. La penetración podía realizarse por el recto, la vagina o por la boca, y después la estaca se solía clavar en el suelo dejando a la persona colgada hasta que muriera desangrada. Fue uno de los pasatiempos preferidos del príncipe de Valaquia del siglo XV, Vlad Tepes, el mismo que fue la inspiración para la leyenda de Drácula. Número 1. Tortura de la rata. Este tipo de tortura fue uno de los más utilizados de la Edad Media, no solo porque era aterrador, sino porque además era simple y económico. Era utilizado antes o durante interrogatorios y tradicionalmente se lo empleaba de dos maneras. En la primera, encerraban una rata hambrienta en una jaula conectada con la cara del interrogado. Si este no hablaba, su cara se convertía en el plato fuerte de la rata. En la segunda, colocaban a la rata sobre el abdomen del condenado y la cubrían con una cubeta. Después el verdugo calentaba la cubeta, haciendo que la rata entre en pánico para que busque una salida. En este caso, su única salida eran las vísceras del condenado.